presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Buenas tardes, amigos. Estamos iniciando Diálogos ya y como les habíamos informado desde el día de ayer, están con nosotros, les hemos invitado al doctor Luis Calero y al ingeniero René Ortiz. El tema es el tema petrolero, el tema minero, las consultas y el futuro de esto que algunos llaman el extractivismo. Pasamos de extractivistas y algunos dicen entonces hay que cambiar también la Constitución, porque si bien esta Constitución garantista, que yo solía decir que eran 20 poemas de amor y una canción desesperada, tiene ahí una parte donde la minería, el petróleo, en general todo lo que es extractivismo está permitido, con condiciones y todo, pero ¿cómo lo hacemos? Así que bienvenidos, buenas tardes. Una primera aproximación, doctor Calero, a esto de ampliar el espacio de resguardo, digamos, de zonas intangibles en el tema petrolero y al mismo tiempo buscar cómo producir más y no tener lo que tenemos, porque en realidad ha sido un fracaso estos 10 años la política petrolera en todo, y ustedes lo han analizado, yo diría, en el momento en el que estaba dañando, estaba en el ejercicio del poder. Bienvenido, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias por la invitación y un gusto conversar con René en esta oportunidad. Mire, a mí me gustaría establecer una cuestión previa, por favor, que podría servirnos tanto para la parte petrolera como para la parte minera. Considero que deberíamos iniciar cualquier debate público, cualquier acción pública, afirmando o negando si estamos o no en un Estado de derecho. Si rige o no rige un Estado de derecho. Porque si la respuesta es afirmativa, pues entonces, caramba, todos a someternos a la institucionalidad, tanto en el ordenamiento jurídico, sea con normas constitucionales, normas legales, reglamentarias, etcétera, etcétera. Y de igual manera a los pronunciamientos y a las decisiones que los órganos competentes, los órganos administrativos, los organismos del Estado adopten. Eso es una vivencia en Estado de Derecho. Pero si la respuesta es que no estamos en un Estado de Derecho, pues entonces cada quien que haga lo que crea que deba hacer, y esto es un pandemonio. Pero ahí le van a decir, bueno, la consulta popular sirve para eso. Pero perfecto, ¿cómo no? Vamos a ir para allá, vamos a ir para allá. ¿Sí? Pero en esta parte petrolera usted diría, el Estado de Derecho es el que debe, y en todo, en las tres áreas. En todas las áreas. Entonces, hay un Estado de Derecho, y dentro de eso existe, por ejemplo, una declaratoria de la Asamblea Nacional hace unos 3 años, cuando estableció que la explotación del ITT y también del bloque 31, bloques 43 y 31, eran de interés nacional. Claro. Entonces, eso establece la Constitución como una de las requisitos digamos, previos para que pudiera explotarse en esa zona. Hacerse actividad extractivista en áreas protegidas. Entonces, una declaratoria de la Asamblea, la Asamblea, inclusive yéndose más allá de lo que se le pidió y de lo que debió haber hecho, estableció algunos lineamientos y algunos límites respecto de los cuales debía hacerse esta explotación del ITT. Bien, luego viene la famosa consulta de febrero del año anterior. Y simple y llanamente una pregunta, digo yo, demagógica, innecesaria, posiblemente una de envoltura, de relleno. ¿Ve usted cuando le quieren vender a usted algún artículo, le envuelven bonito, ¿no es cierto? Más, Entonces existen estos que se llaman, y ahí recuerdo al doctor Trujillo en uno de sus libros iniciales sobre derecho del trabajo, él hablaba de las cláusulas de envoltura, claro. ¿no es cierto? En los contratos. Cuando decía, le vamos a dar al que se case 5 salarios, y si todos los sindicalistas estaban casados, entonces no daban nada, pero constaba. Entonces eran las cláusulas de envoltura. Entonces aquí, esta pregunta, ¿cuál era el objetivo? Uno, digo, una pregunta para mí innecesaria, demagógica, y que posteriormente le ha complicado la vida al gobierno, por un lado. Y por otro lado,
yo asumía que en el sector de las personas contrarias al extractivismo, los ecologistas y todos estos grupos que tienen perfecto derecho a expresar sus ideas, yo pensé que no iban a ser tan ingenuos en pensar que se iba a conseguir algo más de lo que ya existía. O sea, para mí era un absurdo pensar eso, y era ingenuo pensar que efectivamente iban a existir decisiones que vayan a poner más límites de lo que dijo la Asamblea. Porque son ficciones. Mire usted, e inclusive hay un error que no lo voy a decir yo, y me vengo reprimiendo de decirlo públicamente, la pregunta, porque la pregunta es una barbaridad como se la hizo. El texto de la pregunta es pero antitécnico hasta no sé dónde, es una barbaridad. No voy a decirlo públicamente porque eso va a generar otro debate adicional. No solo debate, eso generaría un gran problema nacional. Pero mire, entonces, esto de reducir el número de hectáreas para la explotación, en la práctica eso existía, pues no. Estaba visto que no iban a pasarse de 300, de 200 hectáreas. O sea, aumentar 200 más no significaba nada. No significaba, reducir de 1000 a 200 no significaba nada. Hasta hace un año en Buenos Aires el no incremento vivían más de la zona intangible, personas. ¿No es cierto? De igual manera, uno podría asumir que no va a ser precisamente en Ispingo donde se iba a incrementar esa zona, pues. ¿No es cierto? Iba a ser en la parte noroccidental, por ejemplo, donde se ha hecho. Entonces yo creo que ahí quisiera pensar que fue una ingenuidad extrema de estos muchachos, de estas personas, creer que iba a darse. Entonces el gobierno ha hecho lo que tenía previsto hacer. El gobierno no se ha salido ni de la consulta, ni de la... ¿Usted cree que sí se ha mantenido dentro de esos márgenes? Pero lo contradictorio es esto. Y ya voy a terminar para que entre René. Sí. Lo contradictorio es este. Mire, que necesitando y requiriendo de producción petrolera para poder cumplir por lo menos con las predicciones, con las proyecciones del gobierno, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que se da el lujo de decir no voy a explotar esto de Ispingo? Tengo la autorización, pero no, solo 2 plataformas de acá, para que vean que soy buena, soy ecologista, soy amigable con el ambiente. No. Yo creo que eso es una gran contradicción y falta de seriedad en el manejo petrolero. Ingeniero René Ortiz, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, este es un primero. Vi que usted asentía cuando dijo lo primero es que hay que respetar el Estado de Derecho. Pero este Estado de Derecho y esta democracia tiene estos bemoles, ¿no? Y esta Constitución que tenemos le dejó medio como que vamos a interpretar y quien gobierna y tiene la mayoría resuelve. Eso podría ser interpretado. Pero antes permítame agradecerle por su invitación, saludar a su distinguida audiencia y a mi distinguido contertulio Luchito, como le decimos nosotros, Calero, y paso a comentarle de la siguiente manera. No voy a repetir lo que dice el doctor Calero, que es absolutamente pertinente, coherente y además eso es lo que dice la Constitución. Eso es lo que dice la ley. Y eso es lo que dice, es la respuesta de la consulta popular de febrero, ¿no? Pero sí puedo abonar en el siguiente sentido. Este gobierno ha ido exhibiendo una bandera de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es probablemente el peor síntoma que refleja Ecuador internacionalmente. Es decir, si hay alguna gráfica o un cuadro que represente a los países y su seguridad jurídica, Ecuador muy probablemente está entre los países los últimos, menos seguridad jurídica y los que menos cumplen con la ley, ¿no? Y para demostrar esto en la industria extractiva, que es a la que venimos a comentarle en este programa suyo, petróleos, gas y minería, pues
esta industria le ha ganado todas las batallas legales aquí y afuera, a todas las impertinencias, a todos los abusos jurídicos que se han cometido a lo largo de tantos años y particularmente durante esta década pasada. La estamos pagando. Tenemos una deuda que pagar porque cuando se pierde un juicio hay que pagarlo conforme lo manda ese dictamen. Entonces, la seguridad jurídica, regreso al origen de mi argumento, es que esa es la bandera con la que se presenta esta nueva administración gubernamental. Con esta cara quiero presentarme al concierto internacional. Con esta cara quiero invitar a los inversionistas extranjeros a que nos miren a nosotros nuevamente como personas y como país y como gobiernos y como instituciones que sabemos respetar la ley. Con esta cara no me voy a meter como poder ejecutivo en las acciones que le corresponden a la función legislativa y voy a dejar que ellos trabajen en esa función como deben trabajar, haciendo cumplir, cumpliendo y haciendo cumplir la ley. Y si es que esta es la bandera que hemos aceptado, que la estamos apoyando públicamente, y esta nos conduce a una reafirmación de lo que dice Luis, del Estado de Derecho. Entonces aquí no hay pitonices, no hay nadie que se debe pasar por encima de la ley, y no hay nadie que puede decir que no sabía la ley. Entonces, en ese contexto, vamos a entender la primera pregunta suya. ¿El decreto ejecutivo 751 cumple o no cumple los resultados de la consulta de febrero de 2017? Y cumple. Porque esa consulta está, ya no voy a recalcar lo que dice Luis, pero esa consulta dice que se va a aumentar la área de amortiguamiento y se va a disminuir el área de explotación petrolera o exploración y explotación petrolera. Y el decreto ejecutivo hace exactamente eso, cumple. Ahora, que los movimientos anti-industria extractiva, ya les voy a meter a todos dentro de esta, no solamente los ambientalistas, sino todos los otros, todos estos movimientos parecería que hubieran querido ellos hacer el trazado, el nuevo trazado. Y por supuesto, les hubiera encantado hacer el nuevo trazado y dejarle al Espingo dentro de la mayor área de amortiguamiento. Pero afortunadamente el Estado de Derecho y la seguridad jurídica nos están indicando que esa bandera, que la queremos reinstitucionalizar en el Ecuador, está indicándoles que hay alguien que gobierna y hay alguien que obedece. Si gobierna con... Preguntamos, oiga, pero la acusación era de que se paga $4. Digo, bueno, pero ahora se paga 3. Entonces, claro, uno dice ahí, pierde la esperanza. Y entonces, claro, uno dice, van a seguir con la política extractivista, pero ¿de qué le sirve al país? El doctor Ortiz nos dice, es el puntal de los ingresos. Sí, pero también de esos ingresos que ha sido para los que se han llenado los bolsillos. Sí, mire, yo creo que más allá de las dimensiones que da el análisis mediático, y porque como que se está viviendo paralelamente una realidad mediática y hay otra que es la realidad dura y cruda, ¿no es cierto? Y creo que corresponde, en nuestro caso por lo menos, ir al análisis de la realidad cruda y dura. Claro, es que si no la hacemos evidente, ¿cómo? Porque lo mediático es muy fluctuante y condicionado a una serie de elementos que no necesariamente son los del interés nacional. Sí. En definitiva, mire, yo creo que una cosa es tener un contrato firmado, y ahí apunto lo que decía René
respecto a la seguridad jurídica. Tengo un contrato firmado con una empresa, hice una preventa, y no solo que hice la preventa con esa empresa, porque el tema es que esa preventa es el resultado de otro tipo de transacciones. Claro. Una negociación previa. Pero claro, entonces fue un esquema para el financiamiento del presupuesto del Estado, y las preventas no deben ser, y no lo son desde el punto de vista constitucional y legal, fuente de financiamiento del presupuesto del Estado. Sin embargo, se lo hizo y se lo sigue haciendo. Pero bien, entonces fue una estructura de financiamiento que se diseñó en el gobierno anterior, y como producto de esa estructura, de ese esquema de financiamiento, vinieron las preventas, que era un mecanismo, uno de los mecanismos, ¿no es cierto? De evadir los créditos, las cuotas de la deuda. Créditos simulados, etcétera, etcétera. Entonces, digo, existe una estructura, existieron acuerdos previos, existieron los convenios 4 partes, los convenios 3 partes, existieron acuerdos, en definitiva, a nivel gubernamental, no a nivel empresarial. Uno de los mecanismos, ¿no es cierto? Los otros eran los créditos, las cuotas de la deuda. Créditos simulados, etcétera, etcétera. Entonces, digo, existe una estructura, existieron acuerdos previos, existieron los convenios 4 partes, los convenios 3 partes, existieron acuerdos, en definitiva, a nivel gubernamental, no a nivel empresarial. ¿Qué sería la venta de Petroecuador a Petrochina, Petrotailandia, a quien quiera de estas? Entonces, desmontar eso, y yo digo, ni siquiera la Contraloría General del Estado fue de la manera que estoy señalando, no porque lo diga yo, sino que porque parecería que ese fue el esquema, no se desmontó con el famoso análisis de la deuda externa, ¿no es cierto? No se vertebró de esta manera el análisis, y consecuentemente las medidas que debieron tomarse para desmontar eso y para señalar no se tomaron, porque inclusive eso implicaba, por ejemplo, malversación de fondos públicos, porque los fondos del petróleo, hay que insistir hasta la saciedad, deben ir a la empresa petrolera. Y esa empresa petrolera tiene que destinar esos recursos para invertir, para reinvertir, para producir petróleo, para refinar petróleo, transportar petróleo. Es la utilidad la que debería ir. Excedentes van al presupuesto del Estado. Eso dice la norma. Entonces, el gobierno anterior lo que hizo es utilizó directamente, e inclusive le utilizó como una especie, antes decíamos burropié, a la empresa estatal para obtener financiamiento. Sí. Entonces, esa utilización indebida, ese desvío de fondos públicos constituye pero ahí entonces sigue montada la estructura. Pero entonces digo, pero bien, entonces, pero es una estructura, ¿no es cierto?, de acuerdos gubernamentales que no podían ser desmontados si es que no se los identificaba y afrontaba de esa manera. Porque mire, dos principios sustentaron los acuerdos con el gobierno chino: que sean en condiciones de mercado las transacciones de ellos, ¿no es cierto? Y que la una no le imponía condiciones a la otra financieras. Tenía que ser de conveniencia para ambas partes. Y si uno analiza los convenios de crédito, las preventas y todos estos artificios que se utilizaron, no se estaban cumpliendo con esos que eran dos pilares de los acuerdos bases. Acuerdos bases que fueron aprobados. De Estado por Estado. Pero por supuesto. Entonces, en la medida en la que no se identificó, no se evidenció que eso estaba sucediendo, que eso había sucedido, no se atacó a través de los organismos de control y no se sancionó de la forma que debía sancionarse a quienes incurrieron en las desviaciones de carácter legal e inclusive penal, entonces simple y llanamente lo otro quedaba casi en firme. ¿Cómo renegociar los contratos petroleros? Los de preventa. ¿Cómo los renegociaba si toda la estructura que generó eso se mantenía incólume? Pues que tampoco podía usted moverla esa estructura así porque sí. Si a la vuelta de la esquina estaba solicitando otro crédito. Sí. Claro, y eso implicaba avalar la estructura anterior, el esquema anterior. Y de hecho se avaló, ¿no es cierto?, con las acciones sucesivas que el nuevo gobierno hizo tanto en crédito como también las preventas. Entonces, si es que esa, doctor Ortiz, si es que esa es la realidad, como dice, cruda y dura, el doctor Calero, ¿cuáles son los cambios? Porque uno dice, sí, se está respetando
en definitiva algunos otros dicen, sí, bueno, lo que estamos es pagando todo lo que usted mismo nos recuerda, hemos perdido como juicios. ¿En dónde está el gran cambio de la política petrolera? El gran cambio, gracias por la pregunta, porque es muy pertinente a este tipo de análisis que estamos llevando a cabo. El gran cambio está en la forma de llevar adelante una política petrolera. El gobierno, el régimen anterior, era un régimen intervencionista, estatista. Este régimen es totalmente contrario. O sea, es 180 grados. ¿Usted siente que distintos. sí? Es abierto a la inversión extranjera privada, puede también ser estatal. Está llevando adelante un proceso de desinversión. Comienza ese proceso de desinversión con campos pequeños, porque tiene que, en mi opinión, entiendo, tiene que dar señales al mercado internacional. Y entonces esa señal va con unos campos menores, va con unos campos de oil and gas, va con unos intracampos, viene intracampos 2 y tiene planteado ya una mayúscula, que es en todo el suroriente y parte del Piedemonte. Y la modalidad de contratos es distinta. Pero o sea, tan que distinta. En ese camino sí hay un desmonte. Total. Bien. Entonces, es que en la modalidad de contratos ya aparece esta figura de principios del contrato. Son dos partes las que están contratando, son dos partes las que están negociando, son dos partes las que van a ganar. Es decir, no es que solamente la una va a apropiarse de lo que haga la otra, sino que hay un equilibrio, que es el equilibrio contractual universal. Entonces, son buenas las señales. Pero hemos tenido, por ejemplo, una reacción por parte de las comunidades indígenas asentadas en el oriente, ya de rechazo. O sea, ni ha comenzado la parte de operar esto, la parte de exploración, porque esta parte de exploración nueva, asociada con la explotación, esta es la que verdaderamente le va a permitir al Ecuador recuperar reservas que estaban ahí. Porque el régimen anterior se comió todas las reservas. El régimen anterior no aumentó un solo barril nuevo, subrayo, un solo barril nuevo. Se comió todos los barriles, más o menos un promedio de 180 millones de barriles por año, un promedio. Entonces esto quiere hacer esto es un cambio sustancial. Vamos a aumentar las reservas. ¿Por qué vamos a aumentar las reservas? Pero ahí le van a decir porque los indígenas tienen derechos y la naturaleza tiene derechos, sí, y hagan la consulta previa. Todo eso está perfectamente documentado en leyes, en la Constitución, en reglamentos. Probablemente Ecuador es un país con mucha experiencia en esta materia. Nosotros fuimos los pioneros de hacer lo que se hacía en el bloque 10, por ejemplo, de exploración totalmente aerotransportable, o sea, aplicación de tecnologías offshore que se hacen para un hábitat tan delicado como el mar, en la selva. Pero yo le diré una cosa ahí, permítame interrumpirle. Sí. En los años 70, en donde se inicia, digamos así, no había esta militancia para ir en contra de la política extractivista. Sí, yo he revisado muy detenidamente y no hay. Yo también fui parte de esto, ¿no? Yo también fui parte de la creación de CEPE. O sea, ese es el inicio de la segunda ola. La primera viene de la época de Ancón y la península de Santa Elena. Y entonces le diría que todo esto fue cambiando, poco a poco fue innovándose. Es la administración de Sixto Durán Ballén la que introduce un capítulo muy importante, que es el capítulo de la protección ambiental. Esta es la que introduce.
ese capítulo. Y en ese capítulo se introduce por primera vez el estudio de impacto ambiental. Es decir, vino de una recomendación del Banco Mundial, a propósito. Vino de una recomendación del Banco Mundial. Que hay que introducir ese tipo de legislación nueva, que los países tienen que ir avanzando en esto. Ya la humanidad, ya el planeta estaba metido dentro de esta nueva ola del ambientalismo, de frenar a la contaminación, etcétera, etcétera. Y entonces el estudio de impacto ambiental, que ya nace con la administración de Sixto Durán, empieza a ser practicada en los contratos nuevos de participación de la producción. Y entonces, ¿qué quiere decir el estudio de impacto ambiental? Quiere decir que usted va a hacer un análisis pormenorizado de dónde va a trabajar, qué es lo que va a hacer, con qué se va a encontrar, qué efectos puede causar sus actividades al medio ambiente. Es decir, ahí está todo, y también están involucradas los asentamientos humanos alrededor de las áreas. ¿Qué significa entonces cuando dicen que el proyecto no es ambientalmente responsable y por lo tanto se niega? Y eso lo tiene que decir el Ministerio del Ambiente. No el Ministerio del Ambiente. Esto lo tienen que dar los estudios y finalmente ser aprobados esos estudios. Y esto ya llevamos varios años, fíjense ustedes, de la época de Sixto, en la que los estudios de impacto ambiental son cada vez más rigurosamente ejecutados por el gobierno y las compañías, al punto que ya no podemos exhibir derrames. El bloque 10 tiene 0 derrames en todos los años de producción, y creo que hay algunos más de estos. Quiero señalar con esto que somos pioneros, insisto que somos pioneros, hemos sido un buen referente para otras naciones y vamos adelante. Ahora, la Constitución le permite seguir haciendo la extracción. Donde le pone límites es en la parte de áreas reservadas. Protegidas. Áreas protegidas. Y le pone esas restricciones porque dice, ahí quiero yo ser inclusive más riguroso, que es exactamente lo que hace esta autorización del legislativo en relación con el ITT. Y vaya a ver usted hoy día el ITT. Realmente es un ejemplo de rigurosidad de la aplicación de las leyes. Doctor y Calero, termino con esto. Quiero decir con esto que esa área que nosotros queremos incluir ahora también en exploración va a tener que ser desarrollada con normativa como la consulta previa. Pero la consulta previa no es consentimiento. No. El convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas claramente establece lo que voy a decir, no lo que están interpretando algunos abogados o lo que sea de los movimientos ambientalistas. Dice claramente consulta, no dice ni previa, ni libre, ni bien informada. Habla de consulta y lo enlaza perfectamente, dice consulta para beneficio en la participación, es decir, está involucrando a la comunidad a que se beneficie de esto. Y el siguiente artículo habla del consentimiento, pero este consentimiento se refiere a cuando una comunidad tiene que ser desplazada de su lugar a otro. Ahí tiene que pedir el consentimiento. Pero ahí hay dos cosas, doctor Calero. Uno consulta para ver si está o no de acuerdo. Si no le consulta, pero no es para la interpretación, podría decir, le consulto como para preguntarle, oiga, voy a tumbar la pared. Es mi pared, señor, le pueden contestar. Ya está consultado, le tumbo la pared. Y está viendo el convenio 169, decía, el informe para la aprobación del Congreso es mío. Con determinados límites le hacíamos. Pero la consulta tiene que ver justamente porque no había que desplazar poblaciones, son nómadas. O sea, tienen un territorio donde se mueven.
¿Cómo Eso interpretamos? en el área del Yasuní. Claro, en las áreas protegidas. En las otras entendemos que ya no. Ya son asentamientos. Entonces nos pasan, y ahí tiene razón el doctor Ortiz, que dice, no es lo mismo consultar digamos, en este sector que a un cantón. No es lo mismo y no se puede interpretar. Imposible. ¿Cómo interpretamos jurídicamente la consulta previa? Está bien hecha la pregunta. Vamos a ir por ahí. Previamente, permítame comentar algo de lo que por favor. Manifestó René hace un momento respecto de su pregunta sobre qué ha cambiado en el actual gobierno. Y yo creo que prácticamente no ha cambiado nada en el sector petrolero. El gobierno del señor Correa, yo creo que fue uno de los gobiernos en los que más presencia y participación tuvo la empresa privada en el sector petrolero. René, en la larga noche neoliberal, así denominada por el señor Correa, varios gobiernos intentaron que la empresa privada, que el sector privado participara en la explotación de las joyas de la corona, de los campos maduros. Varios intentaron. En el gobierno del señor Correa, aparte de que él ratificó los contratos con la nueva constitución, cuando alguien habría dicho, a ver, estos contratos están o no están, más allá de la renegociación y del cambio de la modalidad contractual, ¿se sujetaban o no se sujetaban a lo dispuesto en la constitución los contratos que estaban vigentes? Ni siquiera se preguntaron, el señor cambió de modalidad, punto, no hay problema. Pero Shushufindi, el Libertador, Auca, para ponerte 3 de los grandes campos, fueron entregados en definitiva al sector privado, quienes están operando bajo una ficción, ¿cierto? Una ficción que se llama el contrato de servicios específicos con financiamiento. Pero el señor Correa entregó esos contratos al sector privado, pues. O sea, ahí estaba. Pero por supuesto, en este gobierno se ha continuado lo mismo. Los primeros campos de los menores era un proyecto que dejó inconcluso el gobierno anterior, porque eso era lo siguiente. Ellos ya intentaron el suroriente, fracasaron por algunos elementos que podríamos analizar luego, pero ya se intentó por parte del gobierno anterior. Entonces, discúlpame René, todo lo que se llama intracampos, campos menores que antes se llamaban campos marginales, son campos menores. Entonces, en definitiva, sí, este gobierno ha promovido unas licitaciones, entiendo que son mucho más transparentes, más claras los procesos, pero estamos en definitiva en que en el gobierno anterior se dio amplia cabida a la presencia del sector privado en explotación petrolera. En este gobierno se continúa en esa línea y los procesos de desinversión de la empresa estatal son obvios, son evidentes. Ya, solamente quería hacer esa acotación desde mi punto de vista para un análisis o una visión del sector petrolero ecuatoriano. Respecto de la consulta, mire, yo creo en definitiva que hablamos de 2 tipos de consultas. Una es la previa y la otra es la consulta popular, porque aquí lo que estamos abocados este rato es a la consulta popular, que es la que está trabando el tema minero. Acá lo que hablamos es de la consulta previa. Mire, la Constitución establece con absoluta claridad, más allá de que tiene que aceptarse y adaptarse y aplicarse lo que, si son más favorables para los derechos humanos y para los temas ambientales, lo que digan los convenios internacionales, la Constitución establece que cuando, y voy a decirlo en términos muy coloquiales para no utilizar, tengo la Constitución inclusive aquí, para que nos pudiera entender la mayor parte de nuestros televidentes, si es que en una consulta previa la mayoría de una población, de un colectivo, se opusiera a un proyecto, la autoridad competente tiene que tomar la decisión, no dice acatar ni aceptar esa negativa. ¿Sí? O sea, en esto tienes razón. Pero por supuesto, no, yo estoy solamente aclarando. Entonces, casi citando. Toma en cuenta lo que tiene que hacer la autoridad que adopte la decisión es motivar suficientemente la decisión.
Es decir, tiene que decir, esta negativa de la población no tiene sentido, no se justifica, no es correcta por tales, porque yo garantizo por tales y tales. Ya. Entonces, la decisión tiene que ser motivada de manera suficiente. La consulta previa, por lo tanto, no significaría que puede parar. No, desde mi punto de vista, no significa. No es veto. No es un veto. La consulta previa. Ahora, que tienen que cumplirse parámetros estándares en tiempo. Ahora, lo que sí, complementando lo del convenio 169 de la OIT, no es solo la consulta aquí, porque la Constitución sí dice que tiene que ser previa, tiene que ser informada, tiene que ser oportuna. Y entonces, si es que hay falencias en estos, porque el Estado de Derecho entonces tiene que regir para todos. El Estado de Derecho no podemos solo exigir para un grupo, tiene que exigirse a todos. Y entonces, comenzando por las autoridades, comenzando por el gobierno, a cumplir estrictamente lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes. Si tiene que ser una consulta oportuna, si tiene que ser una consulta informada, si tiene que ser previa, hay que cumplir con esas exigencias. Y si no se las han cumplido y hay una autoridad judicial que echa abajo esa consulta o ese intento de consulta, simple y llanamente en cumplimiento del Estado de Derecho, en aceptación de la vigencia del Estado de Derecho, hay que aceptar lo que la autoridad correspondiente ha dicho. Y para eso hay recursos, no estoy de acuerdo con esto, voy a una instancia superior, etc. Entonces, todo, y vamos a llegar, yo le decía, lo importante que es la premisa inicial. ¿Vivimos o no vivimos en un Estado de Derecho? Si es que la respuesta es sí, entonces todo el mundo a someterse al Estado de Derecho. Y ahí ya viene, doctor Ortiz, la otra parte de la minería para que nos alcance el tiempo y empatar con lo de la consulta y el futuro que tenemos. Todos los planes, he estado revisando, siempre echaban con una vista al futuro la minería. Como que decíamos, el petróleo se puede terminar y puede venir este tema minero. Y alguien me recordaba, decía, cuando en Macuchi se iniciaron, anda a ver cómo crecieron esas poblaciones, cómo se instalaron, cómo surgieron y se cuidó el medio ambiente, ahí están los ríos, ahí están, todo ahí hay producción. Bueno, ¿qué nos puede pasar con esta fiebre de consultas? Resaltar en esta nueva administración gubernamental el hecho de que está priorizando que el desarrollo de una minería en el Ecuador sea de un orden industrial. Esto hay que subrayarlo. ¿Por qué? La informalidad Porque es la terrible, informal, ¿no? Y la artesanal han sido un devastadoras, fracaso, además. Devastadoras, contaminadoras. Hay registros por todos lados y registros inclusive de minas o diríamos bloques mineros, campos mineros como el de Nambija, que era una mina de oro gigantesca, destruida totalmente. Destruida. Y no sabemos qué pasó con lo que se extrajo de ahí. Nadie puede ejercer un análisis que diga qué redituó eso, a quién le redituó. Y entonces no podemos esperar que Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, se convierta en algo parecido a Nambija. Jamás. Esto contradice con esta bandera de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho. Y con la naturaleza. Y con la naturaleza y con todos los principios nuevos de protección del ambiente. Entonces tenemos que acabar con Buenos Aires y toda la maledicencia que se ha creado alrededor. Porque las mafias, es como que parecería, de acuerdo con los reportajes que hemos visto, parecería un Estado dentro de otro Estado. Con guardias propios, es con decir, autoridades. Se viola el artículo 1 de la Constitución del Estado unitario. No, aquí ellos quieren aparecer como aquí somos los dioses. Pero hay algunos ciudadanos que dicen la verdad que desde que estos grupos vinieron ya no nos roban, no nos asaltan, no nos secuestran.
El tema de la pobreza que está asociado con esa pregunta suya es real, ¿no? El Estado ecuatoriano también tiene que responder y creo que está en ese proceso. No es fácil. Fíjese usted que se está intentando hacer una reforma laboral que es para futuro. No está tocando el pasado, tampoco está estropeando lo que está el pasado, es para el futuro, el que no tiene. Los que tienen, con lo que tienen están bien, bueno, ahí se quedan con eso, o sea, están satisfechos, perfecto, pero estamos buscando una reforma laboral que incorpore a la nueva generación, a tanto joven que tiene que sale. Fíjese usted que nuestro país produce de las escuelas secundarias más o menos 350,000 bachilleres aptos para el trabajo por año. No todos van a ir a la universidad, pues. Van a buscar trabajo, de van a hecho, buscar un oficio, casi van a 1.200.000 prepararse. han quedado sin Impresionante. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Y todos tenemos que tomar en cuenta esto, porque la industria de la minería es también rigurosamente reglamentada. Pero estamos queriendo hacer minería industrial, no minería artesanal. Fíjese usted las declaraciones de este activista que ha sido un minero normal. ¿Cómo se llama? Está en El Comercio, en la publicación, en el lunes. Ayer le salió una entrevista. Creo que tengo aquí en la computadora. Meneses, algo así se llama. Algo así. Él dice que finalmente la consulta tiene que dejarles a la comunidad que hagan la minería. Entonces esto contradice con la tesis. O sea, no es que si debe o no hacerse minería. Sí, que nos dejen hacer a nosotros. Claro, sino quién puede hacerla y en beneficio de quién. Y entonces esto es una contradicción enorme, porque lo que queremos hacer precisamente es que no se repitan esos errores, tampoco los de Nambija, peor los de Buenos Aires en la provincia de Imbabura. Y entonces esta propuesta que están lanzando de hacer otra consulta es una mezcla de dos tipos de derechos. Y aquí le paso la pregunta al doctor Calero, que es un estudioso y además es un jurista. No, dos derechos, el uno es el derecho criminal y el otro es un derecho civil, del derecho civil. Entonces, queriendo mezclar las dos cosas, por favor, una cosa es, ¿cómo podía pensar uno que la consulta llevada adelante por parte de la parroquia de Girón pueda ponerse por encima del Estado ecuatoriano? Como que fueran el actual, este señor que le ha dado la entrevista al Comercio, está queriendo repetir lo mismo. En varias parroquias. Sí, en todas las parroquias. En algunos casos, alguna consulta nacional. El prefecto de la SUAY llega a ser prefecto. Es verdad, no con la votación que quería o que se pensaba, llega casi con el 30%, que digamos, entre todos los prefectos es uno de los más votados, porque no hay prefecto, excepto en el Guayas, que haya tenido un poco más del 40%, que es la base para decir si han logrado algo. Pero estas consultas, doctor Calero, previsto esto, ¿cómo están frente al derecho y al derecho constitucional? Ayer fueron a entregar ya los resultados de la consulta del Girón a la Corte Constitucional, como diciéndoles, verán. Y el prefecto de la SUAY dice, ya vamos con otras, y ahora ya fue con un grupo de gente de Loja. ¿Cómo manejamos esto de las consultas frente a lo que usted mismo nos ha planteado de el Estado de Derecho? Y van a decir, pero el Estado de Derecho es también, el pueblo habla a través de las consultas. Sí, pero todos tienen que respetar la ley. Mire, yo creo que la denominada Corte Constitucional de Lujo tiene una oportunidad histórica para demostrar que es tal. Y creo que puede y debe poner en orden las cosas en materia de este tipo de consultas. Si esto es que dentro de lo que establece la Constitución, los distintos tipos de consulta, hay la consulta popular, y esta que puede ser de orden nacional o puede ser de orden local. Y en cada una se exigen requisitos
de adherentes y se determina qué es lo local y qué es lo nacional. Para que tiene que establecer, para que proceda la consulta, en un caso 5% del padrón, en el otro caso 10% del padrón, de la respectiva circunscripción. Pero lo que no está dicho, y parecería que existe un vacío desde mi punto de vista, de que un tema que atañe a la propiedad nacional, a la propiedad estatal, pueda ser resuelto por un grupo, ¿no es cierto? No le vamos a llamar particulares, al menos por un segmento de la población. Sí, sí. Entonces, yo digo, más allá de que desde el punto de vista de los impactos ambientales, esa comunidad tenga el derecho de defenderse también. Pero por supuesto, y la Constitución es muy amplia en conceder esos derechos. Derechos y proteger y mecanismos, etcétera. Pero para mí el tema es más filosófico, es ideológico inclusive, desde esta perspectiva. A ver, la propiedad es de todos, de los recursos naturales no renovables, de los recursos del subsuelo. Es de todos. En las últimas constituciones está clarito. Y siempre ha sido, de todos. ¿Cómo es que un grupo tiene que resolver? Esa que es de todos. Que es de todos. Clarísimo. Entonces, ese es uno de los argumentos fundamentales para mí que tienen que considerar. El primero. El segundo argumento, yo debo tener y tengo el derecho a opinar sobre eso que es de mi propiedad. Entonces, cuando un segmento de la población, solo ese segmento está ejerciendo ese derecho de opinar de la propiedad de todos, implicaría otra contradicción con el derecho de todos. Por un lado el de propiedad y por otro lado el de decidir. Entonces son dos derechos de la mayoría que estarían siendo vulnerados con la consulta de un asunto de propiedad de todos, de interés de todos, por un determinado segmento de la población. Más allá de los temas económicos, de los temas de regalías y cosas por el estilo. No, mire, estos son temas de fondo que tiene que dilucidar la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional no está establecido ni en la Ley de Garantías Jurisdiccionales ni en la propia Constitución la solución de este problema. No está advertido porque si existiría norma expresa, se debería cumplir. Más, la Corte Constitucional tiene la oportunidad de dictar una sentencia modulativa. O sea, que nos sirva como norma. Pero mientras en el ordenamiento jurídico no se incluyera una norma que regule este asunto de las consultas. Ahí resultaría una corte que sí nos aclara, que se interpreta. Y que guíe en materia constitucional y que sea realmente una corte de lujo. Porque, adicionando a lo que dice Luis, si usted toma la declaratoria de utilidad pública, que ya es norma, ya es ley. Esto quiere decir profundamente que el recurso natural, que es propiedad patrimonial del Estado, de todos. Artículo 1 y 408 de la Constitución. Ese recurso, per se convierte en industria cuando se enmarca dentro de una normativa legal. Porque cuando es recurso natural, sigue como recurso natural en el subsuelo. Pero cuando sale a la superficie y empieza a monetizarse el barril de petróleo, a monetizarse el pie cúbico de gas o a monetizarse la tonelada de oro, de plata, ese instante pasa a una normativa legal en la que la potestad del Estado es irrefutable. E irrenunciable. Pero mire Francisco, además, mire Francisco, para redondear el tema, con esto se habría respondido a una primera interrogante nada más para un proyecto minero, por ejemplo, que respondería al interrogante, ¿puedo hacerlo? Pero hay una segunda pregunta que debería responderse para un proyecto que es, ¿debo hacerlo? Y entonces con el debo hacerlo, ahí el análisis de otra naturaleza. Y entonces digo, a ver, veamos la rentabilidad económica, veamos la rentabilidad social. Y cojo temas, por ejemplo, leía un comunicado público a propósito del lanzamiento de esta política pública minera
un comunicado público que ponen como ejemplo uno de los proyectos mineros, no me acuerdo cuál, y que dicen que hasta el 2034, se van a generar beneficios para el país en el orden de los $1.500 millones. Por concepto de impuesto a la renta, de IVA, de impuesto a la salida de divisas, de esto, todo lo que usted quiera. 1.500 millones. Entonces yo rápidamente divido y digo, 1.500 millones para 15 años me da 100 millones al año. Entonces digo, a ver, la pregunta es, ¿por 100 millones al año pongo en riesgo esto otro? Ya. No, Sí, es espera un ratito. Entonces digo, no está terminado, para el asunto de determinar la rentabilidad, digo yo, habría que hacer ese segundo análisis. Y es que ahí nos tenemos que extender un poquito. Sí. Fíjese la cantidad de trabajo que genera, la cantidad de empresas que abastecen a la industria minera como a la industria petrolera. Es que es inmenso el número de corporaciones, no es los 1.500 empresas, trabajadores, todos lo que se mueve con esta pero ahí industria. tienes razón en decir, hay que calcular también Todo el eso debe. entonces Debo hacer y cómo. entonces al gobierno y el hay, debe es todo Pero yo este creo que va más de conjunto. 1.500 pero millones. claro, pero entonces al gobierno hay que decirle pues, que no venda los proyectos Pero de es esa natural. manera. Y tampoco lo tenemos, y ya. tampoco, mi estimado Francisco, tampoco lo tenemos que comparar con la industria petrolera. Y es otro. Totalmente dos industrias Me distintas. decía, como me tampoco decía es uno de comparable un gerente la de la industria del gas. INB, decía, todo esto debería entrar a un fondo, no les gustaba los últimos 12 años, que vaya, por ejemplo, a la seguridad social. Pero por supuesto, ¿No es cierto? o para Y ahí cualquier sí, cosa. Y era el gerente esa de sea, una empresa, INB, la que Utilizando- planteaba. Perfecto, está bien traído ese tema. Porque la seguridad social y esa deuda que dicen que es del orden de los $20.000 millones, no la va a pagar Nadie. nunca. Entonces tenemos que entrar en una forma De cómo bien ir- fácil, que es dación de pago. Y entonces la empresa Va a pagar al seguro CNT social. paga una parte de la deuda de la seguridad. O sea, la que como seguridad proyecto social. idea es muy la buena, ¿no? carretera tal se concesiona a la seguridad social y de esa manera se limpió el gobierno de $20.000 millones y que todo Y el al mundo futuro. estaría de acuerdo que el beneficiario sea la seguridad social. ¿no? Ahora Parecería usted que sí. se llama Pero dación de el pago. debe y Ese es el principio. y el cómo resultaría. ¿no? Hay el Y ahí- puedo, el debe y el cómo. Y para el Exacto, cómo también sí. habría Bueno, oportunidad habrá toda una, de conversar, ¿no es normativa cierto? jurídica Para que es la el- que hay que aplicar. Yo les Pero quiero agradecer. avanzamos inmensamente en Con normativa jurídica en este país. Yo les quiero agradecer, queda pendiente otro encuentro Muy bien. porque creo que ahí hay mucha materia para seguir tratando. Gracias, Francisco. Y que el Estado como tal, con todos sus integrantes, tome una decisión y no sea tampoco esto de que activistas tomen decisiones en nombre del país, más allá de que promovemos que existan activistas en todos los temas, no solo en esto, y que asuman el tema político también, pero en responsabilidad, pensando con todo el país. Han estado con nosotros el doctor Luis Calero y el ingeniero René Ortiz. Este programa estará nuevamente a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde, gracias a nuestros amigos de la 920 AM, y nos estamos encontrando el día viernes.